Hace ahora 20 años, un mes arriba o un mes abajo, estaba yo también en un acto parecido a este, en aquel caso en el Casino de Murcia. Era el año 2025 y presentábamos el libro Ahí hay un hombre que dice ¡ay!, que es un título muy expresivo del compromiso social y de los intereses digamos, de Joaquín cuando se manifestaba a través del humor gráfico. Era una recopilación de sus viñetas y la presentamos junto a él, García Martínez, que tampoco está entre nosotros, y yo. Al estar hoy aquí, he reclamado también para participar en este homenaje 20 años después, me siento especialmente orgulloso, porque es evidente, por muchas razones, que yo admiré y aprecié a Chipola, que fue uno de los grandes maestros para todo, para mi generación. Se dice de él que fue un pionero en el mundo de la publicidad, y a mí estas cosas me irritan un poco porque cuando se le tilda a alguien de pionero es como decir, bueno, empezó, abrió caminos, pero al final fue otra generación la que abundó en ellos y la que consiguió los objetivos, aunque reconoce que el maestro pues tuvo las intuiciones para abrir esos caminos. Revisando el trabajo de Chipola, tenemos que admitir que efectivamente fue un pionero, si se quiere, pero no se quedó en pionero, sino que recorrió el camino y es plenamente contemporáneo. En el mundo de la publicidad él empezó en Equipo con K, que fue una agencia publicitaria, esta sí, pionera en los años 70, con Baldo, una personalidad en cierta manera parecida a él, porque Baldo también hacía viñetas y era también una persona tan vinculada a la comunicación como Chipola. Y en algún sitio leí que Chipola decía que aquella agencia Equipo había sido como una especie de decía él, república publicitaria, es decir, un espacio de creatividad y donde muchos aprendieron lo que significaba la comunicación. Pero en esa escuela, pues primero se pasa por la escuela y después uno pues se va haciendo, va adquiriendo, llega catedrático, como es el caso de Chipola. Y a primeros de los 80 montó su propia agencia, Contraplano, que no consiguió que esa marca se sobrepusiera a la suya propia, porque la gente decía lo de Chipola, no decía Contraplano. Es decir, su propia marca anuló, la marca personal anuló, yo creo, la marca de su agencia, aunque en su agencia pues no trabajaba él solo, lógicamente, como acaba de decir, pues él trabajaba un tiempo en que trabajaban como 20 personas, que eso ya es mucha tela, y sobre todo para aquella época. Ya digo que Chipola fue algo más que un pionero, es alguien que tiene vigencia, vemos las cosas que hizo, fue una persona absolutamente de una curiosidad infinita, no hay faceta en la que no se metiera. Aquí vemos estos cuadros, es una más de sus actividades, la publicidad, toda su complejidad fue en el mundo en el que vivió y en el que expresó muchas de sus inquietudes, sin traicionarse nunca a sí mismo. Y luego, la faceta que más me interesa de él, a mí personalmente, por sus implicaciones, es la de humorista gráfico. Primero, con aquellas viñetas que él hacía en La Verdad, de la familia Chipola, que era un humor aparentemente ingenuo, pero a través del cual él metía sus intenciones, y que para muchas generaciones que lo pudieron leer en su día, pues es como una referencia histórica, es inolvidable. Después, cuando salió La Opinión, se dedicó a
a la viñeta pura y dura, hacer el chiste diario es un trabajo muy duro, porque hay que estar todos los días, tener algo, en fin, alguna ocurrencia, algo que tenga chispa, y además hay que dibujarlo y además hay que hacerlo sintético. El trabajo de humorista gráfico no es tan sencillo como muchas veces eso de echarle una mirada al chiste al abrir el periódico, una sonrisa y ya está. Ahí hay un trabajo muy profundo y hay un genio que se tiene o no se tiene, y Chipola lo tenía. Y además ahí ya se despojó de esas sutilezas un poco ocultas también por la época de la familia Chipola, y ya hizo una especie de chiste o de viñeta, digamos, muy activa, muy activista, muy lacerante en ocasiones, pero siempre con el humor por delante, porque era esto, era humor gráfico y no era un editorial, aunque a veces era más duro que podía ser cualquier editorial. Ahí hizo un trabajo fabuloso, que por eso los que después hemos trabajado de alguna manera en ese ámbito, yo no sé hacer nada, no sé dibujar nada, pero sí encontré una persona que era un gran dibujante, y yo hice de guionista y conozco ese trabajo, pero Chipola pues era guionista y dibujante. Y conozco muy bien las dificultades de ese oficio y también su singularidad, porque nadie ha podido después imitarlo. Aquí en esta exposición hay unos pequeños ejemplos, pero este libro que he citado, ahí hay un hombre que dice "ay", es muy expresivo de su talento, es muy difícil. Yo no he encontrado después a alguien que haga, porque tú mirabas uno de estos chistes de Chipola y bueno, primero ibas claro a lo que era el texto, ¿no? En fin, lo que era la clave del chiste, pero siempre había un poquito más, un instante más, para quedarse admirando el dibujo. Es decir, que ya no solamente era el chiste, era esos dibujos tan absolutamente personalizados de él que hacían que cuando se murió, a su familia les pedí permiso para las viñetas que había publicado hace los años, finales de los 80, en La Opinión, pues para reproducirlas a diario durante el mes de agosto. Y eso hice una selección y se publicaron cada día durante el mes de agosto una selección de 31 viñetas. Mi sorpresa, verdaderamente decíamos una sorpresa estruendosa, es que aquellos chistes parecían hechos el día anterior de su publicación, seguían siendo vigentes, es más, tenían tal vez ahora más actualidad que antes, porque eran más visibles su expresividad. Y eso es lo que les ocurre a los clásicos. Los clásicos no tienen un tiempo, no se agotan en su tiempo, son clásicos precisamente porque valen para cualquier tiempo, se pueden leer, escuchar y disfrutar en cualquier tiempo. Y en ese sentido, Chipola es un clásico que en esta faceta concreta resiste el tiempo. Y también en la creatividad publicitaria, que no es un arte menor, mucho menos en aquel tiempo que estaba todo por hacer en el mundo de la publicidad, pues también manifestó una intuición que lo ha convertido también en alguien que quedará, porque no es, digamos que él pudo hacer un tipo de publicidad en la que era como didáctica, como encarada a explicar a la gente las cosas. Yo creo que él nunca utilizó el recurso del eslogan frío, la imagen ahí prefabricada. Él siempre hizo algo más próximo, más cálido, para informar de verdad, para entender, para que se entendiera la publicidad como algo no prefabricado, sino algo que realmente informaba. En ese sentido tenía una actitud de honestidad consigo mismo que es muy de valer, y que de hecho pues es lo que hace que con el tiempo reparemos en él como alguien que nos gusta tanto y que hizo cosas tan redondas, tan perfectas. Bueno, no me quiero extender mucho, pero bueno, en fin, estoy encantado de estar aquí precisamente porque
que también cierra un círculo que lo dejamos abierto para próximas oportunidades, pero 20 años después seguir hablando de Chipola, viendo sus trabajos y dándonos cuenta de la importancia que tuvieron, que tienen y tendrán para las generaciones del futuro, pues siempre es una satisfacción. Chipola, por decirlo expresivamente en un titular, como hacemos los periodistas, era un grande. Muchas gracias.